Iglesia Bautista Manuel, muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy queremos llegar ante la presencia de Dios para adorar por su amor, como nos amó a nosotros incondicionalmente. Aunque sabemos muchas veces que no entendemos el porqué de muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas, pero sabemos que Dios está haciendo algo bueno en cada uno de nosotros. Por esta razón, ojalá nuestro corazón esta mañana pueda estar atento a lo que Él nos quiere hablar esta mañana. Y podamos decir quizás como dijo el salmista: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Dispongamos nuestros corazones, alistemos nuestras Biblias, nuestras mentes, para estar atentos a la voz de Dios. Así que los invito esta mañana a prepararse y ante todo vamos a dejar este servicio en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Oh Dios, esta mañana queremos pedirte tu guía, para que, Señor, lo que tú nos has hablado esta mañana o nos vas a hablar, podamos ser confrontados, animados para continuar esta carrera de fe. Señor, glorifícate esta mañana en cada casa, en cada hermano, en cada persona que nos visita. Glorifícate en medio de cada hogar. Pero ante todo, Señor, ayúdanos esta mañana al pastor, a los que van a enseñar, a los que tienen algo para tu obra. Utilízalos grandemente para que tu obra, Señor, sea esparcido, tu evangelio sea anunciado y, Señor, tú seas glorificado. Gracias por todo lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Amén. Hermanos, buenos días. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza. Espero que desde sus casas o en el lugar en que se encuentre pueda alabar a nuestro Dios con esta primera canción que dice: Te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Romanos 8, versículo 35, 38 y 39 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta canción dice: ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará
buenos días, Iglesia Bautista Manuel. Agradecido con el Señor porque nos regala un nuevo día más de vida. Un nuevo día más en el cual podremos glorificar su nombre, darle alabanza y darle toda la honra que solamente Él se merece. Es por ello que con esta disposición les pido, por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 2, del verso 9 al 15, y dispongamos nuestros corazones para dar lectura al libro que dice así: Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, y el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga el caballo salvará su vida. El Señor bendiga su palabra. Mi hermano, tenga un buen día, Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre y Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Gracias también, Señor, por lo que nos enseñas por medio de ella, y queremos rogar porque nuestro corazón esté dispuesto a ser enseñado, a ser instruido por tu bendita palabra. También te queremos rogar, Señor, que nuestro corazón esté atento a lo que tienes que decirnos. Señor, que dejemos atrás lo que tal vez tenemos allí, que lo dejemos como en segunda parte, Señor, y que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que uses de mis labios en la mejor manera. Ayúdame a expresar claramente el mensaje tuyo. Rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Tenemos pendiente mirar los dos puntos de los cuatro de lo que es la fórmula que Dios ha utilizado aquí para juzgar a estas naciones. Si pensamos, ya hablamos de lo que es la fuente, de lo que ha sido la fuente, y que no cabe duda es Dios, ¿cierto? Es Él quien ha juzgado a la nación de Israel. Entonces, lo estaríamos revisando nuevamente, de pronto mirando suave rápidamente. Lo segundo, hemos visto la acusación contra Israel, contra Judá y contra Israel propiamente, esos dos reinos. Veíamos que era el menosprecio a la ley de Dios, y asimismo el abuso, ¿cierto? El maltrato y el desprecio al pobre y al desvalido. Eso fue lo que hizo esta nación. Eso lo revisamos la semana pasada. Hoy tenemos dos puntos más para mirar, y básicamente son el castigo y la fórmula o la confirmación divina. El castigo y la confirmación divina. En lo que más nos vamos a demorar, sí, obviamente, es en lo que es el castigo, en lo que refiere al castigo que Dios ha tomado para esta nación. Voy a leer unos nombres y me gustaría que usted verificara si conoce, si recuerda, si tiene en la mente algunos de ellos. Y lo que quisiera es que miráramos qué tienen en común, estos nombres. Mire los dos primeros. Estaríamos hablando de Carlos Hackcock y Francis Pagan McBabow. Usted lo puede leer mejor que yo. Allí están y usted me ayuda con la lectura. Muy bien. ¿Qué tienen ellos en común? No sé si los conoce. El segundo es alguien apodado, realmente es un apodo, Judá o Judá. Y el otro nombre es una dama, es Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko, no sé, por ahí entre sus conocidos, mire, a ver, entre sus contactos de pronto lo tiene. El siguiente es Vasily Zaytsev, por ahí se me parece conocido, y Chris Kyle.
No sé si ya identificó alguno. Los dos siguientes son Iván Sidorenko y Anatoly Chekhov. Bien, ¿alguno de ellos ya los identificó? El último, Simo Hayha. Simo Hayha. No sé si los conoce alguno de ellos 10. Pues bien, si no los ha identificado, hay algo que ellos tienen en común y que sería una frase que recordarían ellos. Ellos dirían: un disparo, una muerte. No quieren más. Un disparo, una muerte. Y es que precisamente estamos hablando que estos 9 personajes y un décimo personaje que no se sabe su nombre, todos ellos tienen como profesión ser francotiradores. El nombre de esta persona, de este anónimo, es la persona que tiene el disparo efectivo a mayor distancia. Estamos hablando de una persona que dio en el blanco a 3.540 kilómetros. Eso es más o menos ir por toda la autopista sur hacia el centro, desde el punto de lo que llamamos la Renault hasta el barrio Venecia, más o menos, un poquito más tal vez. Eso sería un disparo, y es un disparo efectivo. Pues bien, quisiera recordar algunas de las cosas que deben considerar los francotiradores cuando van a hacer su disparo. Ellos deben basarse en lo que es la física, deben tener en cuenta las matemáticas, deben hacer cálculos matemáticos, no es algo como tal vez uno pensaría mirar ahí a través de una mira y poner ahí y disparar. Realmente deben tener en cuenta muchísimas cosas más. Lo primero que nosotros pensaríamos sería que deberían calibrar la elevación, la deriva y el aumento. El aumento de la mira telescópica para acercar el objeto o el objetivo a su visión y poder hacer un disparo más efectivo. Sí, ellos deben hacer eso, deben tener en cuenta esto, pero también deben tener en cuenta un elemento como la fuerza de la gravedad. Cuando el cartucho sale, tan pronto sale del arma, empieza a afectarle la fuerza de la gravedad. Ellos deben tener en cuenta, obviamente, el peso del proyectil, deben tener en cuenta la longitud del cañón, deben tener en cuenta la aerodinámica, porque hay algunos cartuchos que tienen una forma diferente. Deben tener en cuenta la fuerza del viento, si va a la derecha, a la izquierda, y todo esto teniendo en cuenta el tiempo del vuelo del cartucho, puede afectar, puede mover de alguna manera la efectividad. Deben tener en cuenta las estrías del cañón. Los cañones actualmente de estas armas tienen una serie de líneas hacia la derecha o la izquierda, y esto debe tener en cuenta, lo deben tener en cuenta, pues el disparo va a tender a irse hacia el lugar en donde estén las estrías. Sin duda alguna deben tener en cuenta la temperatura, la altitud, ¿cierto? No es lo mismo hacer un disparo en un lugar árido a un lugar húmedo. Si están en un lugar húmedo, el clima es más denso y va a afectar el vuelo del proyectil, va a hacer que caiga muchísimo más rápido. Por último, deben tener en cuenta algo que se llama la agrupación, y esto son esos elementos que siempre estarán presentes y que son de alguna variación y que van a hacer que sin duda alguna, el disparo no dé exactamente en el mismo lugar. Ellos pueden hacer dos disparos con las mismas condiciones y siempre va a haber un movimiento, un pequeñito movimiento hacia algún lugar. La agrupación tiene que ver con el peso de la munición. Puede ser que un cartucho sea un poco más pesado o más liviano que otro. Las partes móviles del arma, la recámara, de pronto cuando se ajusta, puede ser con más fuerza o más liviano, puede quedar un poco suelto, y eso hace que varíe un poquito el disparo. La estructura misma del cartucho, sin duda alguna hay que tener en cuenta el error humano.
Puede ser que para un disparo la respiración sea absolutamente controlada, pero para otro puede haber algo de agitación. Esto puede afectar. Y por último, el ángulo en el que se coloca el dedo en el gatillo para el disparo puede también afectarlo. Y algo que nosotros pensaríamos imposible, no hay necesidad de pensar en ello, pero sin duda alguna también se lo consideran, y es la rotación de la Tierra. Increíble que ellos deban tener en cuenta aún la rotación del globo terráqueo tan grande y ellos tan pequeños en un disparo, pero sí esto afecta. En la distancia, cuando el disparo es muy lejano, el objetivo puede estar moviéndose por efectos de la velocidad de la Tierra y de la rotación, y esto puede afectar su disparo. Deben considerarlo también. Ahora, ¿por qué hablamos de los francotiradores? Porque en lo que Dios está haciendo, en todo lo que Dios viene haciendo con la nación de Israel, podemos decir que Dios está haciendo exactamente esto. Dios está alineando todas las cosas para que Israel no se escabulla, para que Israel esté exactamente en donde Dios quiere que esté y puedan ellos recibir muy bien lo que Dios va a hacer en sus vidas, lo que Dios está haciendo en sus vidas. Podríamos decir que Dios ya ha alineado esos elementos grandes, ya ha tenido en cuenta esas medidas muy generales que necesitarían, como por decir algo, el hecho de haber juzgado ya las naciones que estaban alrededor, ya Dios lo realizó. Y recuerde, cuando este mensaje llega a los israelitas, debieron sentir mucho alivio, mucho gozo. Dios, qué bien, eso así, es que los filisteos, es que los fenicios, es que todos esos pueblos se los merecían porque son unos pueblos impíos, no tienen un Dios como el nuestro. Y debieron estar muy de acuerdo, muy eufóricos en ese sentido. Pero recordemos que también Dios alineó sus miras para juzgar a la nación de Israel, ese reino opuesto a la nación de Judá, perdón, ese reino opuesto al de Israel, y también Dios ya trajo un juicio sobre ellos. Seguramente cuando el pueblo, la nación de Israel, los que están hacia el sur, la parte alta, esta parte de aquí, esta parte alta, cuando ellos escucharon, sin duda alguna, debieron haber dicho, tremendo también para los de Judá, uy, qué duro, qué difícil es escuchar una disciplina, una profecía, algo que iba a caer sobre este pueblo que es familiar, que son cercanos. Pero seguramente algunos de ellos empezaron con el tiempo, en la medida que van escuchando, de pronto empezaron a decir, sí, realmente se lo merecían. Si uno mira, sí, ellos eran injustos, ellos estaban haciendo cosas inadecuadas. Y todos hasta ahí tal vez estaban bastante contentos de escuchar esas noticias de los que estaban a su alrededor. Pero recuerde, Dios calibra muchísimo más y tiene en cuenta todas las cosas. De tal forma que todos ahí estaban tal vez escuchando muy, muy gozosos, pero ahora Dios les dice, y algo viene para ustedes también. Y creo que ahí empezaron a ponerse en serios, algunos pálidos, algunos tristes, algunos cabizbajos, o algunos seguramente estaban pensando, yo me lo temía, que algo también vendría para nosotros. Pues bien, recuerde, Dios, hablando de Israel, Dios los juzga exactamente igual que todos los demás. Dios ha hecho exactamente lo mismo, y eso debió mostrarles de la justicia de Dios, de la forma estricta en la que Dios hace todas las cosas. Dios, sin embargo, en medio de lo que está haciendo, nos vamos a dar cuenta que Dios los va a juzgar, los va a castigar de una manera particular. Y podríamos decir en general, los va a castigar en una manera más personal. Y creo que eso es mucho más difícil. Recuerde una cosa, Dios es el Dios de la nación de Israel. Y pensaríamos que Dios los iba a tratar diferentemente, de pronto con más compasión. Dios los trata muy bien, los trata justamente, pero los trata personalmente también. Y creo que es muy, muy importante para nosotros
que decimos ser hijos de Dios, tener en cuenta esta condición. De tal manera que vamos a estar mirando entonces lo que es el castigo. Y permítame retomar la lectura. Para retomar, leamos la lectura, hagamos la lectura de todo el juicio a Israel desde el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Dice en el versículo 9, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Jehová. Y esa es toda la profecía que tenemos, y hay varias cosas. Recuerde, ya vimos la fuente, ya vimos el pecado que estaban cometiendo, estamos hablando del castigo, y en el versículo 11 hasta el versículo, del versículo 9 hasta el versículo 11, vamos a hablar de lo que es la obra que Dios ha hecho, y recuerde, estamos mirando ese castigo. Sin embargo, Dios, en ese trato especial y particular que hace con ellos, les dice que ha hecho y que ha actuado en sus vidas. Si miramos en el versículo 9, Dios ha hablado de seguridad. Dios les ha provisto seguridad. Nos dice allí en ese versículo, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto, y todas estas cosas las hice pensando en darles seguridad. Si miramos un poquito lo que hace el Señor, quita todo lo que a estos amorreos, que realmente no es una familia, no es un solo grupo, es más bien, podríamos nombrar a todos los que vivían en esa región antes de que llegaran los israelitas. Podríamos aún hablar de los antepasados, de los de Sodoma y de Gomorra y de otras naciones que hacían cosas abominables delante de Dios. Dios se encargó entonces, dándoles esa seguridad, de quitar el foco de lo que era la contaminación espiritual para ellos. Si miramos aún en el versículo 10, nos dice el texto que también los libró de Egipto y los condujo por el desierto 40 años para que entrasen en posesión de la tierra del amorreo. Entonces Dios estuvo allí cuidando, actuando para bien, protegiendo sus vidas, estando pendiente de lo que los esclavizaba, que podríamos decir es lo que hacía Egipto, esclavizarlos. Pero también vemos que la obra de Dios no se queda solamente en librarlos, limpiarlos, protegerlos, sino que también Dios tiene un propósito, y es que Dios actúa para transformarlos, para que ellos tuvieran unas vidas cambiadas.
Cuando Dios se ha manifestado, cuando ellos pueden reconocer el poder de Dios, después de mostrarles que podían confiar en Él, después de actuar en tantas y en tantas formas, con todas estas muestras del poder de Dios, podemos decir que Dios les dice entonces, después de eso, les dice cuál es su propósito, qué es lo que Dios quería hacer en ellos. Por eso en este versículo 11 nos muestra que aún quería Dios dejar en medio de ellos personas que les recordaran y que los animaran lo que es la vida, el propósito y la vida que Dios quería para ellos. Dice allí en ese versículo: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Les pregunta más aún, y es otra pregunta que Dios nos hace: ¿no es esto así? ¿No es lo que yo he hecho? Dejé allí en medio de ustedes tanto profetas como nazareos. La voluntad de Dios estaría reflejada por medio de ellos. Ellos serían los que atestiguarían, los que hablarían, ¿cierto? Los que dirían las cosas que le agradan a Dios. El profeta estaría hablando el propósito, la conducta, la manera que Dios le agrada. Pero, ¿sabe? El nazareo sería la prueba viviente de que era posible y y cuál era el propósito que Dios tenía. El nazareo era el que tenía esa habilidad o esa tarea más bien, demostrar que era posible caminar verdaderamente agradando a su Señor. Sin embargo, si vamos al versículo 12, nos damos cuenta claramente la respuesta del hombre, esa respuesta que no es más que lo que el hombre quería hacer, esa respuesta que va muy apartada del propósito de Dios, que está lejana a todo lo que Dios hacía y a todo lo que Dios mostraba. Dios ya había establecido a los hombres que estarían hablando de él, estarían mostrando de él. Sin embargo, nos damos cuenta de esa respuesta del hombre. Dice allí que en el 12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas les prohibieron, ¿cierto?, el hablar. Si vemos, dice que le dieron vino y dieron un cargo. Ya les explico por qué hablamos de que le dieron un cargo, les asignaron una tarea a los profetas. En general, podríamos decir que a los dos los distrajeron. Eso fue lo que quisieron hacer, distraerlos a estos hombres del llamado que Dios había hecho a sus vidas. Aún, obviamente, para ellos como nación, lo que quisieron hacer es rechazar de alguna manera lo que Dios había establecido. Si nos damos cuenta, no es una negación abierta, no es que abiertamente digan: no queremos a Dios, ya no queremos, gracias por liberarnos, gracias por hacernos una nación, pero ya no queremos de Dios, sino que los distraen al nazareo para que no haga su labor, distraen al profeta y amarran al profeta, diríamos, para que no actúe como Dios quiere que debe actuar. Podríamos decir que ajustan el propósito que Dios quería, lo ajustan a su propia manera de vida, y es lo que hace este pueblo. Realmente ellos no querían escuchar a Dios, no es el deseo, el anhelo de su corazón. Al principio tal vez era lo que querían hacer, pero después quieren vivir según su interés. Si pensamos en el nazareo, que es un consagrado a Dios, el nazareo tenía eso, debía ser consagrado a Dios, esa era esa faceta que Dios quería dejar en medio de ellos. Él tendría que recordarles: mi tema es Dios, mi meta es Dios, mis propósitos son los de Dios, mi forma de vida es la que Dios establezca, mi prioridad es Dios. Y por eso podríamos pensar tal vez en un hombre
como Juan el Bautista, consagrado, completamente entregado al Señor. ¿Cuál sería la respuesta de estos hombres o la actitud frente a este nazareo? Solamente decir un fanático. Ese nazareo es un fanático. Por otro lado, tendríamos al profeta, sería un inspirado de Dios. El nazareo, un consagrado, y el profeta, un inspirado. Este hombre nos diría el mensaje, lo que Dios diga. La conducta, la que Dios dicte. Los principios, los que Dios estableció. Y creo que en el corazón de todas estas personas estaría fastidioso. La única palabra que saldría es: qué hombre tan fastidioso, qué pesado es escucharlo, qué difícil es escuchar esas instrucciones tan, incluso ya como pasadas de moda. Esa sería como la actitud de varios de estos pueblos. Y así, de tal manera, podríamos decir que ellos realmente no querían escuchar a Dios, distrayendo, no diciendo abiertamente: Dios, no queremos escucharte, sino apartando del propósito a estos hombres. Y si pensamos un poquito en el profeta, cuando nos habla en el versículo 12, dice que a los profetas les ordenaron que no hablaran. Podríamos decir, o les decía allí que les mandasteis, podríamos decir que los establecieron o los encomendaron o les asignaron un cargo. Y si pensamos un poco en la iglesia tradicional, más bien la iglesia primitiva, cuando fue adoptada dentro del Imperio Romano como la iglesia o la religión oficial, lo que hicieron de alguna manera fue exactamente eso. Ahora nosotros los regimos y poco a poco, con el paso del tiempo, fueron haciendo que dijeran lo que ellos querían. Para nosotros en nuestros días, pensando un poquito en los profetas, pensaríamos lo mismo: los hombres que deben hablar en nombre de Dios, que deben hablar la palabra de Dios. Está sucediendo algo similar, los estamos encasillando, los estamos colocando en una línea, y aún si de pronto hacemos ciertas filiaciones que no debemos hacer, podríamos nosotros resultar hablando un mensaje equivocado. Aquellos hombres que tal vez, teniendo un llamado como pastores, están en un ámbito equivocado, como la política, o la farándula, la música y cosas de estas, están de alguna manera cambiando su mensaje. No pueden, ni serán famosos en medio de estos lugares si hablan la verdad de Dios. Tienen que ajustarla o tienen que decir una parte de esa verdad, y yo creo que ustedes han escuchado mucho más que yo de ciertos hombres que han cambiado su mensaje a través del tiempo para poder ser aceptados. Y nosotros debemos tener en cuenta, y muy en la medida de ello, que Dios nos ha llamado a hablar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios va a incomodar y va a afectar, tendremos que seguir siendo de ese talante, tal vez como Amós, quien no vio como importante su profesión, su trabajo, sino que lo importante para él fue llevar el mensaje correcto, como Dios le había dicho. Y esto usted se da cuenta por allá más adelante, casi el capítulo 7, como esto le trae inconvenientes y le invitan para que salga del reino de Israel y se vaya otra vez para su lugar de vivienda, y no los incomode con ese mensaje tan fuerte que Dios les había enviado. Pero bueno, tenemos que pensar qué es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros hacemos lo que Dios dice y en lo que Dios se agrada. Entonces llegamos al versículo 13 y allí vemos cómo Dios les da un resumen de lo que va a ser su castigo. Dice allí en el 13: pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y vemos que es un resumen tremendo de lo que Dios va a hacer. En primer lugar, notamos que no se trata de exterminarlos o de acabarlos. Dice que los va a apretar allí en ese lugar, en su propio lugar.
No deja el castigo, segundo, no deja el castigo en ejércitos o en naciones extrañas, sino de un trato personal. Dios mismo dice ahí al principio, he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar. Les dice Dios mismo, no hay un ejército, no hay un ataque de una ciudad, Él mismo se encargará y debemos entender ver ese propósito de Dios, de ese directo trato con ellos. También nos damos cuenta por este versículo, sin duda alguna, que el trato que Dios hace con ellos es cuidadoso, es amoroso, es importante para Él. No hace la comparación aquí bueno, los voy a apretar como un carro de cerdos o como un camión. No hace una cosa así, sino que dice que los moverá como el carro lleno de gavillas. Este cultivo que ha tenido mucho tiempo, ha necesitado de mucho cuidado de ellos, y Dios les dice, yo los remeceré. Sería otra idea para esto de apretar. Los remeceré en vuestro lugar. Y de pronto por este lado podríamos pensar, recuerdan cuando hablábamos del tiempo, dice que esta profecía viene 2 años antes del terremoto, y podríamos pensar que Dios estaba empezando a tratarlos a partir de ahí, de esta situación, de ese terremoto que fue notorio y que fue registrado aún en la historia. Pero si vemos, también les dice allí que los apretaré o los empacaré, es otra parte, otra acepción de esta misma palabra. Los apretaré, los encarraré por medio de ese movimiento, los voy a sacudir para que ustedes se den cuenta, para que ustedes tengan la posición correcta frente a Dios. Después de esto, en el versículo 14 hasta el versículo 16, tenemos el detalle del castigo de Dios en estos versículos. Si miramos lo que dice allí, es interesante. Hay 7, si vemos, hay 7 sentencias sobre personas, dice allí, y el ligero no podrá huir. 1. Y al fuerte no le ayudará su fuerza. 2. Ni el valiente librará su vida. 3. El que maneja el arco no resistirá. 4. Ni escapará el ligero de pies. 5. Ni el que cabalga en caballo salvará su vida. 6. Y en el 16 nos dice, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces vemos cómo Dios trata a estas 7 personas. Lo primero que vemos allí es otra vez el trato personal al ligero, al fuerte, al valiente, al que tiene el arco, un trato directo con ellos. No es algo a todo el pueblo les daré, sino a esto. Y si vemos bien, es como un ejército o unos soldados a quienes estará el Señor allí. Con estos hombres expertos es a quien Dios estará allí juzgando. Segundo, nos damos cuenta que trata a todos. Si vemos un poquito los primeros, es como el que puede correr, el que tiene fuerza, y alguien muy general, pero después vemos otros 3 que tienen como unas especialidades. El manejo del arco es muy fuerte, unos pies ligeros, no es solamente que huye, sino que tiene unos pies muy ligeros, y el otro es uno que es muy hábil cabalgando en los caballos, y los trata a todos ellos. En el versículo 16 nos damos cuenta que trata a uno en particular. Dice, el esforzado de entre los valientes, de entre los 6 anteriores, también tratará con ese valiente que es el que es más de los más de entre todos estos. Y dice allí, tremendo, este huirá desnudo aquel día. Entonces nos damos cuenta que Dios va a tratar con todos y con cada uno de ellos. También nos podemos dar cuenta que el castigo el castigo que Dios va a dar a estos es imposibilitándoles
lo que es su habilidad o lo que es su fuerza o en lo que ellos son mejores o en lo que ellos son, tienen por fortaleza. Va a ser en sus habilidades o en sus fortalezas en que Dios les va a castigar. Y por último, nos damos cuenta que es imposible escapar de ese castigo que Dios tiene preparados para cada uno de ellos. Si nos damos cuenta entonces, la nación, Dios los cuidó, Dios los llevó, pero faltaron al Señor. Dios les mostró su propósito y ellos tergiversaron ese propósito, engañando y distrayendo a estos hombres que les recordarían cómo podrían caminar con el Señor. Después Dios sencillamente les dice: yo los voy a remecer para que ustedes cómo se remece o cómo se lleva el carro lleno de gavillas. Y por último vemos cómo castiga especialmente a cada uno de ellos. Si vemos, aquí no hay un ataque con fuego, no hay un ataque a los lugares principales, hay un ataque personal en esta forma de castigo que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, si vemos esta forma, esta manera de tratar Dios a la nación de Israel, a su pueblo, a ese pueblo amado, y como nos dice más adelante, a ese pueblo, a ese único pueblo que Él reconoce de entre todas las naciones. Vemos cómo Dios los ha tratado muy, muy personalmente, cómo ha llegado al fondo de su corazón, pero cómo igualmente Dios habla de cuidado, de preservarles. Nos queda solamente hablar de la confirmación divina. Y parece tan sencilla esta frase: dice Jehová. Sin embargo, si pensamos en lo que Dios va a hacer o lo que Dios ya ha dicho que va a hacer, tenemos que caer absortos ante el poder de Dios. Si Dios dice, las cosas van a ser absolutamente diferentes. Si hablamos del poder, de la grandeza del Señor, debemos reconocer que no va a ser igual a lo que cualquier otro ser humano pudiera ser, ¿cierto? Va a ser excepcional porque Dios lo hace. Mientras tanto, todo será como nosotros lo conocemos. Pero quisiera que pensáramos por un momento, nosotros mismos estamos allí involucrados. ¿Sabe Dios? Pensando en lo que Dios hace, veo una similitud, una forma. Dios ha cuidado a su pueblo, nos ha cuidado a nosotros, nos ha llamado también, pero sabe, nosotros también hemos tenido esas actitudes inadecuadas. Hemos convertido el propósito de Dios, lo hemos convertido en libertinaje para que nosotros vivamos de acuerdo a nuestra propia forma de vida, dejando al Señor y rechazando al Señor, diciendo de pronto que Él no tiene tanta autoridad sobre nuestras vidas. Y es donde nosotros debemos revisar. Si miramos la historia del libro de Amós, podríamos decir es maravilloso, es bonito, qué particular como Dios trató con ese pueblo, pero hay algo para nosotros también. Y es allí en donde lo encuentro, en donde para mí tiene importancia. Si pensamos en lo que Dios ha hecho obrando en nuestras vidas, siempre para bien, tal vez usted y yo estuvimos en unas circunstancias o está tal vez en unas circunstancias difíciles, pero Dios quiere que tal vez con estas cosas acercarle a Él. Tal vez Dios está permitiendo circunstancias en nuestras vidas, si ya le conocemos, para que tengamos una correcta posición frente a nuestro Señor y caminemos según sea su buena voluntad. Por eso Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y ese cuerpo, sin duda alguna, es en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere Dios, gobernar nuestras vidas. Para eso nos ha llamado Dios, no solamente para darnos bendición, no solamente para cuidarnos, para librarnos de una enfermedad, para librarnos tal vez de una situación difícil, sino que ha querido Él acercarse a nosotros para que gobierne Él en nuestros corazones. Por otro lado, Dios también ha querido que seamos como su Hijo, Jesucristo.
Él ha querido que seamos conformados a una imagen que no es nuestra propia imagen, porque sería algo que no iría concordante con Él, sino que Él ha querido que en nosotros quede prefigurado Cristo Jesús. Por eso Romanos 14:9 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Y estamos también pensando en que nosotros seamos el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra vez nosotros buscamos nuestra propia imagen de Dios. Nosotros vamos mirando y vamos ajustando a nuestra propia imagen, y Dios siempre nos ha llamado para que seamos obedientes a Él, no para que hagamos nuestra propia imagen y nuestro propio concepto. Y yo creo que usted se acuerda muchas veces de esa frase que sale, ¿no? Yo sigo a Dios a mi manera. Seguir a Dios a su manera es no seguir a Dios. A Dios se le sigue fielmente. A Dios, con Dios caminamos como Él dice, o no estamos caminando con Él. Romanos capítulo 6 en el versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. También podríamos mirar cómo acallamos aún al Espíritu Santo, quien clama en nuestro interior. Para eso Dios nos ha conformado y nos ha dejado a su Santo Espíritu. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. Dios no quiere que nosotros acallemos a su Santo Espíritu, sino que lo escuchemos y seamos obedientes. Que así como tal vez como ese profeta o como este nazareo, quiere Dios que nosotros estemos firmes y le tengamos firme a Él en nuestro corazón. Y si vemos en el quinto, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y Dios quiere eso de nosotros, que seamos exactamente lo que Él quiere y no para que nosotros estemos apartados de la buena voluntad de nuestro Señor. Y por último, porque Dios nos quiere consagrados y declarando sus verdades. Dios quiere que nosotros hablemos lo que es su verdad. Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos evangelio, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y nuestra vida debe ser constantemente ese caminar. Nuestra vida está precisamente en ello, en que caminemos como nuestro buen Dios, como el Señor quiere que lo hagamos. Para eso veo yo ese llamado tan tremendo, esa disciplina que hace el Señor sobre esta nación de Israel, y cómo nos puede estar hablando a nosotros. Pensemos, si nosotros de pronto hemos buscado una manera de dar una vuelta, de dar el paso, de caminar en nuestra propia manera, y hemos dejado los propósitos de nuestro buen Señor. Que Dios nos ayude a vivir y acercarnos a Él, a glorificarle por medio de nuestras vidas, teniendo una conducta adecuada, pero teniendo también esa palabra declarada de nuestro buen Señor, como nos invitaba allí Tesalonicenses, para que hablemos evangelio. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú has hecho. Y Señor, te damos gracias también por ese llamado que haces a nuestras vidas. Permítenos, Señor, y ayúdanos, haznos conscientes de las formas en que nosotros nos estamos apartando de ti. Mi Señor, ayúdanos a los que sentimos que tenemos fuerza, o que tenemos sabiduría, o que tenemos conocimiento, pero que si no es tu conocimiento, si no son tus fuerzas, si no es tu sabiduría, Señor, que nos apartemos de estas cosas y busquemos verdaderamente el camino tuyo. Dios de la gloria, tú también nos has puesto en esa mira, y tú, Señor, no has escatimado nada. Tú, Señor, seguramente usarás las circunstancias para ayudarnos a enfocarnos en ti.
Padre de la gloria, que tú llegues hasta el profundo de nuestro corazón, que ese impacto tuyo llegue a nuestras vidas y nos lleve y nos conduzca a vivir de una manera tal que te exaltemos en medio de este mundo. Siempre rogamos en esta forma, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Hoy, para los 90 segundos proclamación, quiero comenzar con este versículo. Hebreos 12:28, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con este versículo quiero llevarlos a una palabra clave, que es disposición. ¿Disposición para qué? Para orar, para ir y para dar. En este punto quiero hablar sobre la oración. Una de las maneras de poder orar es participando de lo que la federación está haciendo con la oración los primeros de cada mes, el martes en la tarde, orando por este proyecto de la Visión 2030. Otra manera también es poder orar por los 4 lugares en los que estamos pensando plantar la siguiente iglesia, que son Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. Otra manera también, ¿cuál puede ser? Orar por los siervos dispuestos, porque eso es lo que necesitamos para la nueva plantación de iglesias. Que nuestra nueva plantación de iglesias empiece desde Bogotá hasta lo último de la tierra. ¿Y tú, hermano o hermana, estás participando en las oraciones de los martes de la federación? ¿Estás orando por alguno de estos 4 lugares? ¿O estás orando por siervos dispuestos? Si no lo estás haciendo, te animo a que empieces a hacerlo. Buenos días, hermanos. Después del mensaje que hemos oído el día de hoy, Los invitamos a que se conecten a través de Zoom. Todo porque hoy es domingo.